Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Este es un webinar de nuestra escuela, Hacer Historia, y hoy en un día muy particular. La verdad, yo estoy muy feliz por el encuentro de hoy. Es una ocasión especial. Como ustedes saben, estamos recibiendo a Fernando Flores. Quiero contarles que Fernando para los que no lo conocen, supongo que muchos lo deben conocer ya, algunos también incluso a través mío, con mis comentarios. Es un filósofo, es un empresario, fue político, es un consultor, pero también es un referente mundial y un pionero en una nueva manera de comprender el fenómeno humano. Para mí es un placer tenerlo a Fernando en casa, pero quería decirle que también es un desafío y para eso quería contarles un poco la historia de cómo yo lo conocí a él. Eh, lo conocí hace como casi 25 años, primero por su trabajo, por sus libros, después pude participar en sus seminarios y la verdad que me marcó muchísimo en lo que vino después en mi vida, ¿no? Muchas de las cosas que hice estuvieron muy fuertemente influidas por el trabajo de Fernando, eh, en mi trabajo y en mi vida fue el impacto, ¿no? Y esa experiencia me llevó en un momento a escribí un libro que se llamaba El arte de hacer historia, muy influido por el trabajo de Fernando. Y resultó que en el año 2014 sucedió que Fernando estuvo dando una conferencia en Buenos Aires y yo, bueno, me acerqué y le dejé una copia de mi libro. Después el tiempo pasó, pasaron muchos años, y después como producto de la pandemia, o en ese momento, después de 20 años de haberlo conocido originalmente, me volví a contactar porque me registré, me anoté para algunos cursos de Fernando. Y eventualmente pasó algo muy especial para mí, es que me enteré que había leído el libro mío desde aquella época y que le había parecido muy bien. Y bueno, eso llevó a retomar o a generar una relación eh, y plantearnos hacer algo juntos, lo cual para mí fue magnífica posibilidad, ¿no? Y Fernando me decía, el libro todavía tiene valor, pero tenemos que hacernos cargo de la situación actual del mundo. Estamos en un momento de una especie de policrisis, viene un futuro negro, tenemos que aprender a anticiparlo, pero también tenemos que aprender a encontrar una salida, ¿no? Eh, y por eso yo digo que este encuentro es un gran desafío, porque es el desafío de abrirnos a una conversación muy diferente que trae Fernando. No se trata de datos nuevos, información nueva, o una técnica, un método, sino de algo más profundo. Se trata de una transformación del ser, que no es, como les decía, simplemente algo analítico o psicológico, sino transformar nuestros hábitos de pensamiento, de emociones, de relaciones. Y ahí particularmente, últimamente he descubierto con Fernando que también tengo mucho que aprender sobre la construcción de relaciones de más largo plazo, con la que quiero construir con él justamente, con menos ansiedad y más templanza en este momento oscuro. Así que yo con mucha felicidad y con mucha ambición, Fernando, te quería dar la bienvenida, y estoy súper feliz de que podamos estar iniciando esta gran aventura, de acompañarte en esta gran aventura juntos. Así que aquí lo dejo con Fernando. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Me escuchan bien, no? Supongo. Sí, sí. Estoy frente a San Francisco, en la colina mirando a San Francisco. Y hoy día acá son las 2:30 de la tarde, así que estamos en tiempo distinto. Yo estoy en verano, ustedes están casi en invierno, ¿no? O fin de otoño.
digo esto porque los estados de ánimo del ser tienen que ver en parte con los climas, parte con las situaciones. Y por eso me puse esta chaqueta para estar en el clima de ustedes allá. Acá está más o menos caluroso. Dejen contarle un par de cosas más sobre las que él dijo de mí, que quiero que ustedes sepan que son importantes en mi vida. Tengo una familia, voy a cumplir este mes que viene 60 años casado con la persona que me casé cuando yo tenía 19 años y ella tenía recién 18. Es un récord. Nunca me imaginé que podíamos estar vivos por 60 años, pero aquí estamos. Y producto de esto produje 6 hijos, produjimos, mejor dicho, y varios nietos, que son 13, y 2 bisnietas que tengo en esta historia. Y por eso le digo, porque la familia es bien importante, sobre todo para alguien como yo, que además he sido exiliado político. O sea, fui obligado a abandonar el país, mejor dicho, me pusieron en un avión con mi familia. No es que tuve la chance. Porque una de las cosas que hice, que fue ministro del presidente Allende, estuve con él en el Palacio de la Moneda, pero eso me tomó casi 3 años de cárcel, sin juicio, sin amenazas, pero sin juicio. No me torturaron, que es una cosa buena. Pero me hizo pensar mucho, y parte de lo que soy ahora tiene que ver con las reflexiones que ahí tuve y con las que seguí haciendo. Y les quiero contar a ustedes, lo puse en la lista, yo he tenido 4 prácticas en mi vida distintas, que al final de la vida las hago juntas todas, pero fueron épocas en estudio. Yo partí siendo ingeniero civil de industria y empecé a trabajar antes de salir de la escuela, por las razones del matrimonio. Y eso me hizo ser un cierto líder en lo que hacía. Y ahí descubrí que no se podían pensar las organizaciones, no se podía hacer nada con ellas si no nos preocupábamos de la comunicación. Pero yo no sabía qué era la comunicación. Pensé que la comunicación era mandar mensajes, manejar información. Eso es lo que un ingeniero piensa siempre. Y eso quiero que ustedes lo analicen, porque siempre que empezamos a pensar, partimos de lo que ya pensaban antes otros que no introdujeron en la disciplina o en alguna manera. Entonces, el sentido común es el sentido común de un chileno que estudia ingeniería. Estoy muy orgulloso de ser ingeniero civil. Soy profesor actual de la Universidad Católica, yo creo que el mayor a esta altura, y hago mis clases desde acá, desde California, y son generalmente juegos que hacemos con ellos. Yo soy como el director de orquesta, tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, y hemos producido más de 6.000 estudiantes en esa escuela ya, que han pasado por algunas introducciones de este tipo. Pero después en este cargo, tenía como 27 años, llegué a ser como la segunda persona y el director ejecutivo de la mayor corporación del Estado de Chile, que se llama Corfo. En aquella época era muy grande y además, como había un programa de expropiación de empresas, lo llamábamos de transformación al área estatal, iban a haber 120 empresas más importantes. Lo único que no teníamos nosotros era la minería del cobre. Eso estaba en otro conglomerado. Pero de todo. Y con distintos grados de injerencia, porque algunas eran bastante autónomas, por ejemplo, la electricidad, el acero, qué sé yo, pero otras eran incipientes. Y a mí me tocaba coordinar todo eso, más parte del crédito a las pequeñas empresas. Si yo tenía que atender llamadas telefónicas, tenía 200 llamadas telefónicas en aquella época, y lo primero que hice fue cómo manejo eso, porque normalmente lo que la gente hace no contesta el 80% de ellas. Y lo maneja tradicionalmente. Y logré hacer eso, y por razones que no quiero entrar en detalle para no gastar la conversación esto, me puse en contacto con un inglés que se llama Stafford Beer. Este Stafford Beer, de hecho, de gracia un argentino que andaba con el libro de él, y me mostró un libro que se llamaba Cybernetic and Management. Partía viendo eso y encontré maravilloso. Ahí empecé a entender que había algo de la comunicación que no era muy distinto. Y este señor vino a trabajar conmigo en Chile cuando yo estaba en este cargo, y a raíz de eso hicimos un proyecto muy famoso que se llama CyberSyn en inglés. Sistema 5 lo llamaban en español. Y hasta el día de hoy una leyenda. De hecho, están haciendo en Italia una película sobre esta historia.
pero este señor inglés y yo fuimos los arquitectos, él puso la teoría, yo puse la práctica, la gente, y debido a eso yo fui ministro de Economía y Hacienda un año después, elegido por el presidente Allende. No, uno cuando lo nombran ministro nunca está preparado para un cargo así. No hay ningún conocimiento que te haya servido, porque siempre tu conocimiento es muy parcial, y eso te llega de todo. Tiene que tener habilidades políticas, sociales, manejarse ante la incertidumbre todo el tiempo y no tener tiempo para pensar. Eso es característica de esos cargos. Yo no lo sabía antes. Y fue muy distinto el Ministerio de Economía y de Hacienda, porque tuve los dos ministerios, y después fui ministro de la Presidencia. Bueno, les cuento esto porque pasé de ser ingeniero a ser una persona que tenía que estar inmerso en las crisis sociales. Y si ustedes conocen la historia de Chile, una historia muy importante de la historia de Chile, que hasta el día marca Chile, fue ese momento. Pero tenía 30 años cuando fui a la prisión. El primer año fue muy angustioso. Estaba en el sur de Chile, en la isla al sur de la Patagonia, al sur del Estrecho de Magallanes. Pero ya el segundo o tercer año me di cuenta que era cosa de tiempo y esperanza, era paciencia y perseverancia, y aproveché de estudiar. Me conseguí libros, me lo consiguió mi señora, mejor dicho. Me llegaron amigos que me llegaron, y seguía ahondando en este asunto de la comunicación. Y usé la experiencia chilena para reflexionar por qué nos habíamos dividido. Entonces ya no estaba preocupado de la comunicación como management, estaba comunicado con la comunicación como el ser social que somos y por qué nos dividimos. Y cuando yo conocía gente en el otro lado que eran parientes míos. De hecho, uno de los personas que me tuvo arrestado, el comandante de uno de los lugares donde fui preso, era primo de un primo mío. Y eso no significó nada positivo. Después de hacer eso, salí hacia Estados Unidos, y ustedes no lo vayan a creer, pasé de la cárcel al Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Stanford. Estoy hablando ya del año 76. Un poquito antes de los PC. Stanford ha sido siempre uno de los lugares privilegiados en la ciencia de la computación, en la inteligencia artificial, en fin. Y llegué ahí y parte de lo que yo había estado pensando en la cárcel me convenció. Pensé que era correcto, pero que la tecnología que venía era mucho más grande que lo que yo me imaginaba y más rápido. ¿Qué es lo que vi yo? Vi las redes de computación. Yo voy a tener un computador, no un terminal, sino un punto, ¿no es cierto? Un terminal. Y podía manejar los computadores del MIT o de la Universidad de Chicago, sacar software de allá. Inimaginable. Y por supuesto, correo electrónico y todo eso. Y siempre me daba la impresión que teníamos unos juegos mucho más grandes que lo que la gente que trabajaba y se daba cuenta. Y en ese momento vi Xerox. Y les quiero contar que si alguien inventó el computador que nosotros tenemos hoy día, con muchos de los features, fue Xerox. Xerox Padre, conocí a la gente que lo hizo. El mouse, que lo habían traído de otro lado, que fue importante. Y tenían más de 1000 personas y computadores muy poderosos en cada escritorio. Y la pregunta importante es, Xerox nunca hizo dinero con eso. Porque no basta inventar, hay que vender. Y vender significa servir a la gente. Y ahí no se servía a la gente, se servía a los investigadores, pero no a la gente. Y ahí me fui a vivir después a un lugar que se llama Cupertino, y Cupertino, para los que saben, es la sede de Apple. Y yo tenía mi casa en un lugar que a 2 cuadras de ahí estaba el Apple que estaba empezando. No me di cuenta cuando estaba empezando, me di cuenta mucho tiempo después, cuando esa cosa empezó a crecer y a crecer. ¿Y por qué Apple sigue y los demás desaparecieron? Porque Apple entendió mucho más que nada que Steve Jobs, de que las cosas tenían que estar al servicio de la gente, tenían que estar bien diseñadas y fáciles de usar. Y la tercera revolución que vino ahí es Google. Y yo tuve la suerte de trabajar con uno de los fundadores de Google. Escribimos un libro juntos. Él fue el profesor del que fue Google. Entonces me tocó vivir esa etapa. Pero yo tenía un problema. El problema que tenía es que tenía que sobrevivir.
tenía estos 5 hijos, y no nietos todavía, chicos, tenían que ir primero a la high school, y poco después empezaron a ir al college. Tuvimos la suerte que high school era gratis, el college era relativamente barato, pero poco a poco esto se fue complicando más. Tenían que buscar. Y yo busqué, lo que se me ocurrió es que yo quería ser arquitecto de software. ¿Por qué? Porque eso me parecía que iba a ser, dado lo que yo traía, podía tener un punto de vista distinto, que lo tuve, pero no fui arquitecto de software. Al final fui empresario. Inventé compañías de software, inventé compañías de educación y en compañías de consultores. Y ese tipo de compañías, al final, algunas de ellas me hicieron bastante independiente económicamente. Y fui empresario. Nunca habría sido empresario si hubiera estado en Chile. Y acá nadie me iba a darle trabajo a un exministro de Allende. Entonces tuve que inventarlo. Entonces la primera cosa que yo quiero que ustedes, invitarlo, es que hay que reinventarse periódicamente. Cuando el mundo está en crisis y está en cambios permanentes, hay que reinventarse. La pregunta es cómo se reinventó. Entonces esto me fue pasando a mí más allá de toda teoría. Y finalmente, de hacer eso, tengo un cuarto trabajo que de repente me cansé de ser empresario y me ofrecieron la posibilidad de que yo quería volver a Chile. Había fundado un colegio para niños en Chile, privado, pero para, yo diría, clase media, laico, que existe todavía, y que me ha costado mucha fortuna el mantenerlo. Y me ofrecieron, y acepté la posibilidad de ser candidato a senador, gané la candidatura, y la precandidatura, después la candidatura, y fui senador por 8 años. Eso fue entre el 2000 y 2010. Por primera vez y única vez he tenido un cargo de elección. Yo había estado en política como un técnico y llegó a ser ministro, y acá era muy distinto, había que hablarle a la gente, salirle, gané con muchos votos, pero me aburrí bastante también. O sea, el trabajo político de una permanentemente alianzas que se deshacían, o posiciones en que uno tenía que estar de acuerdo con cosas que estaban en desacuerdo, no me gustó mucho. Y como venía ya con mi estudio filosófico, que me olvidé decirle, porque en el medio de Stanford hice un doctorado en filosofía en la Universidad de Berkeley. Y ahí quiero empezar. Ahora todo esto es para que me conozcan un poco más y saber con quién están hablando. ¿Por qué estudié filosofía? Porque me empecé a dar cuenta que las preguntas y las presuposiciones de las cuales yo partía estaban siempre equivocadas. Empecé a darme cuenta que todo lo que se llamaban ciencias sociales, psicológicas, que tenían algo que no andaban, que eran presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto que existe la mente. ¿Qué es lo que es la mente? La mente está en el cerebro. No está en el cerebro. Yo no conozco a ningún neurofisiólogo, que he conocido mucho, que me haya dicho que la mente está en el cerebro. En el cerebro está una parte del sistema nervioso muy importante que se llama el cerebro. ¿Qué es la mente? ¿Por qué usamos la palabra mente? Cuando uno dice que tiene problemas mentales o hay que cambiarle la mente, o la mente del país está equivocada, ¿de qué está hablando? Entonces me empecé a estudiar filosofía, y en filosofía no es como la gente cree que uno estudia filosofía, que se va a los clásicos. No estoy hablando de filosofía muy concreta, filosofía que a mí me sirviera para lo que yo quería hacer, que era esta arquitectura de software. Y ahí me encontré con 2 escuelas fundamentales que me han servido mucho en la vida, y tal vez de todas las inversiones educativas que yo hice en mi vida, fue la que me rindió más, y que me ayudó a hacerle conciencia de lo que había pasado antes, incluso de la cárcel. Uno fue una escuela de lenguaje que se llama la teoría de los actos de habla, que fue inventada en Inglaterra. Y fue como toda esta teoría un poco vaga en algunas cosas, pero tuve la suerte que me encontré con el mejor estudiante que había tenido, que era un americano que se llamaba Searle, y Searle fue mi profesor doctoral. Pero la filosofía analítica tiene presupuesto y es muy individualista. Y a mí, como vengo del sur, como ustedes, me interesaba siempre lo social, y me parecía que eso no lo agarraba muy bien. Y había otro profesor que se llamaba Dreyfus, y Dreyfus fue la primera persona que hizo una crítica a la inteligencia artificial demoledora. Y él era experto en Heidegger. Entonces tenía que estudiar estas 2
corriente, y cuando hice la tesis también tenía que unir estas dos corrientes. Entonces yo me pasé una parte de mi vida teórica hasta el día de hoy intentando superar estas distintas fuentes de inspiración. Y en eso me ayudó la práctica mucho. Porque me empecé a dar cuenta que los filósofos hablan solo con filósofos. No hablan mucho con gente corriente. Y se critican unos con otros. Y tienen, ¿no es cierto?, tienen dioses como son Marx o Hegel o Adam Smith o whatever. O Heidegger o otro. Entonces, me pareció mucho útil, pero me pareció que todo eso no tenía ningún sentido si no se aplicaba en la práctica. Entonces, con esto yo quiero decirle de dónde vengo. Uno no viene de ideas que tiene en la cabeza solo. Ahora, uno lucha con esa idea, trata de hacer síntesis, vive inmerso de eso hasta el día de hoy. Y yo, como tengo organizado mi trabajo, dedico cierto tiempo a cada una de estas cosas y tengo distintos equipos que me ayudan y algunos son mixtos. Bueno, entonces, entrando con eso, como dijo Juan Carlos, hoy día estamos viviendo un momento muy peculiar en el mundo. Si ustedes, no sé si están de acuerdo conmigo, que voy a decir todas tres cosas que son obvias, pero poniendo la junta, el poder del mundo occidental, Europa y Estados Unidos, se está achicando. Y con muchas divisiones. Ya Inglaterra no es parte de la Comunidad Europea, pero es parte de la Organización Militar Europea. Estados Unidos hoy día llama a una unión contra Rusia, pero no todos le responden. De hecho, y la India no lo lleva. Se queda con sus aliados clásicos, Japón. Los propios europeos no pueden llegar y hacer lo que quieren porque dependen de energía en gran parte de Rusia, sobre todo los alemanes. Bueno, y cuando empiezan a haber crisis de ese tipo, la globalización que antes hablábamos ya no existe de otra manera. Vamos a pasar una globalización difícil, hasta billones, con guerras económicas. Hoy día hay una guerra económica mundial, no cabe duda. Entonces, tenemos una crisis bastante grande, más grande de la que yo sospechaba en enero. En enero yo hice un curso que se llamaba Reinventando, ¿no? Que es el mismo nombre que voy a usar aquí en esta jornada. Y hablé de 4 o 5 crisis, pero ahora no están. Entonces le pedí un poco a Máximo, que es un colaborador mío que está acá, Máximo Scapini, que está aquí en California también, que ponga un par de cuadros para producir una cierta impresión a ustedes, para que se den cuenta a través gráficamente más de lo que estamos viviendo. Máximo, por favor. Esto fue escrito en enero. En enero de este año, una persona que yo respeto mucho, que se llama Adam Tooze, que es profesor de Columbia, hizo este diagrama que dice... Estas son las crisis. Aquí está escuchando. Estas son las crisis tan interconectadas. Mira, o sea que estoy escuchando Armando Flores. ¿Tienen problema de escucharme? Ahí silencié, Fernando, silencié una persona. Ya. Estaba con el micrófono abierto. Ya. Igual a Fernando se lo escucha muy bajo. Ya, baja a ver si me pongo más cerca de esto. A ver, ahí, ¿cómo está? ¿Mejor? Sí, está mucho mejor, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense usted, el gráfico tiene distintas cosas, que estamos por China ya. Entonces, las flechas indican cuando para los dos lados, la China y Biden, el americano, están permanentemente intercruzados, pero la China está influyendo en el precio del gas, porque es un gran comprador. El miedo a la guerra, la China está envuelto en eso, pero, en fin, en esa época había miedo a la guerra, ahora estamos en guerra. Y ahí empiezan algunos analistas, esto salgo de un libro de análisis de gente del mundo económico, ve cómo estas cosas se topan unas con otras. O sea, la economía, la guerra, la geopolítica, la inflación, están. Entonces le voy a poner otro gráfico ahora, que es de como
3 semanas atrás, hecha por la misma gente que hizo este. Ahora, se lo voy a mostrar ahora. Máximo, por favor. Fíjese cómo se complicó la historia. Ahora apareció el Omicron, que lo habían dejado dentro de esto, y está todo un caos. Si uno mira eso, la emoción que a usted debe producirle es un caos inentendible. No hay manera de predecir lo que va a pasar. Eso es una cosa que decía. Entonces, la predicción y la extrapolación de tendencia es una actitud pasada de moda. Lo cual no quiere decir que no haya algunas pequeñas cosas que podamos hacer a muy corto plazo, pero no sabemos. Tú ven, por ejemplo, la represalia norteamericana, una de las cosas que ha producido subida del precio del petróleo, y hoy día Rusia está haciendo $1.000 millones al día. O sea, ha aumentado la ganancia de Rusia, la amenaza del petróleo. Sin embargo, a la larga el petróleo está creciendo. Arabia Saudita se va a hacer más rico. Ustedes van a tener que pagar mucho más por el gas y el petróleo, sobre todo por el gas, entiendo, en Argentina y en todas partes. La energía es muy importante en la producción de alimentos. Los alimentos hay que ponerle fertilizantes, protectores, que todos usan petróleo de alguna manera y sobre todo en la logística, y en el envase, y en el transporte, y en fin. Entonces, aquí en Estados Unidos, enorme. Yo compraba una palta hasta en enero a $4, hoy día están a $9. Por darle un ejemplo de lo que yo sé, pero todo el mundo me dice está carísimo todo. Y eso empieza a arruinar a los gobiernos. Cuando el hambre llega y la inflación llega a los alimentos, ahí empiezan a haber mucho más. Macron, por ejemplo, perdió la elección en Francia. Esto debe estar escrito, ahí sale el voto anti-Macron. Entonces, saquemos y pongamos el tercero máximo. Hay un tercero que quiero muy cortito, lo quiero mostrar para terminar esto y simplemente... Máximo, te estoy esperando. Ahí está. No es ese, Máximo. No, está equivocado, no. ¿Te acuerdas que en lo de Adam Tooze habían 3? Tú hiciste 2 nomás, el tercero no lo hiciste, ¿no? Sí, puse 2 nomás. Ya, ok. Bueno, pero ahí tenía la lista de la historia. Cuando empecé a mirar la lista de la crisis, habían como 8 a 10 crisis dando vuelta en el mundo. Desde el COVID, la guerra de Ucrania, el petróleo, la elección en Estados Unidos, que vienen ahora, que va a haber un cambio otra vez pro-Trump, en fin, y China. China siempre aparece como un factor de su presencia en el mundo emergente amenazante. No porque estén amenazando a nadie, necesariamente, simplemente porque es como un iceberg que está subiendo con una capacidad gigantesca. Bueno, entonces, la pregunta es ¿cómo nos manejamos ante eso? Entonces, la primera cosa que yo quiero decirle son 2. Uno, tenemos que manejar nuestro estado de ánimo. Entonces, manejar estado de ánimo, yo quiero que ustedes digan de qué está hablando este tipo. Puede ser que yo estoy contando una lecera, o hay algo nuevo ahí. Yo creo que sí hay algo nuevo ahí. Y en segundo lugar, tenemos que aumentar la calidad de nuestras relaciones sociales. Y lo tercero es que tenemos que reinventarnos en las ofertas que hacemos. Esas son 3 cosas que yo digo. Y aprender a navegar y no a predecir. Aprender a anticipar, no predecir, y manejarse esquivando los roqueríos de todas estas cosas. Ahora, entre más chico es uno, más flexibilidad tiene. Entonces, cuando uno es pequeño, digamos, esto me abruma, sí, pero hay una ventaja. Imagínate los que tienen empresas como las de los aviones, o los cruceros, o los hoteles en el momento de la pandemia. Se fueron al diablo. Y no podían hacer nada de eso. Yo mismo con mi colegio tenía un bien ahí, tenía que seguir pagando sueldo, tenía que mantener el colegio, pero obviamente que perdí una parte de la matrícula.
por el tipo de cosas, no podía llegar y decir, liquido el colegio mañana. No, no podía. Entonces, la flexibilidad es un capital que la tienen los pequeños si tienen la destreza para escuchar el mundo y saber posicionarte con ofertas nuevas. Segundo, eso depende no solo de quién conoces, sino de cómo tú te relacionas con el mundo. Entonces, vamos a hablar de la oferta en algún momento, porque la oferta no es la oferta comercial, es la oferta del ser. Yo, por ejemplo, que me presenté con ustedes, hice mi oferta del ser. Miren quién soy yo. Vengo de acá, traigo estas cosas, he hecho esto, tengo amigos, en fin. Gracias que tengo amigos en Buenos Aires, he dado 3 o 4 conferencias muy distintas con grupos argentinos en Córdoba, en Buenos Aires, acá. Esta, por ejemplo, tiene un sesgo más comercial, por lo que hace Juan Carlos. Ahí estamos. Entonces, lo que yo les propongo ahora es que conversemos. Entonces, déjenme decir un poco sobre la conversación. La palabra conversación uno la usa como intercambiar ideas, opiniones, sentarse con los amigos a dar opinión. No estoy hablando de eso. La conversación, a mi juicio, es la síntesis más importante del ser humano es. Nosotros somos los únicos animales que conversamos. Hay muchos animales que se relacionan entre ellos y hacen cosas juntos, tienen vida comunitaria, se hacen cariño, pero no tienen horizonte de posibilidades. Entonces anoten esa palabrita porque horizonte de posibilidades es una cosa propia de los humanos. Y nosotros a través de los horizontes de posibilidades sentimos miedo o sentimos alegría, se nos expanden los mundos, nos entra la curiosidad, nos entra el aburrimiento. Y los horizontes de posibilidades son siempre arrojados hacia el futuro. Entonces, en toda conversación humana, ustedes están acá porque tienen una curiosidad de saber si este tipo me puede servir a mí, ¿a qué? En tu futuro. Te dé algunas distinciones, alguna cosa, alguna idea que se te cruza la cabeza durante la conversación. Entonces, sabemos que la conversación son de estos animales que... Segunda cosa, los animales somos animales históricos. O sea, el pasado que ha vivido mi gente, no solo yo, lo llevo conmigo. Entonces, bueno, uno dice los argentinos, yo digo, bueno, los argentinos son personas que han vivido varios fenómenos. Artísticamente tienen una cultura propia, en la cual la palabra del tango la sintetiza, pero es más grande que decir el baile del tango. En un país donde ha producido músicos muy famosos, Piazzolla uno de ellos, ¿no es cierto? Yo soy también de Pugliese, para los que entiendan un poco de tango. Eso es lo que yo soy hincha de ellos. Que es único, yo creo que los uruguayos comparten con ustedes eso, pero eso es una cultura es mundial. El tango es mundial, no es una cosa de solo, pero el centro cultural es argentino, ciertamente. Entonces tenemos una historia, y ustedes tienen la historia del peronismo y antiperonismo como parte de su ser, es parte de Argentina, y tienen otra historia y tienen personajes discutibles como Borges, ¿no es cierto? Pero todo el mundo sabe que Borges es un genio argentino. Peculiar, como era Borges, que era también europeo en su esencia, en muchos aspectos. Entonces, estos animales que somos nos preocupa el pasado, nos preocupa el futuro, y tenemos que tomar decisiones de dónde nos embarcamos en la vida. Y estas decisiones nos llegan, no es una decisión que uno elige. Es un gran error cuando, yo me acuerdo cuando estudiábamos teoría de decisiones en la escuela de ingeniería. O sea, vamos a resolver problemas y de qué viene la alternativa. Entonces le poníamos variables, sacábamos alternativas, pero nunca supimos de dónde venían los problemas. ¿Y sabes de dónde vienen los problemas? Los problemas vienen de los sentimientos y las conversaciones que los sentimientos tienen y se embarcan hasta que de repente hay que hacerse cargo de preocupaciones humanas. Y el líder es el que se hace cargo de preocupaciones humanas. Y el líder de un pequeño negocio se hace cargo de preocupaciones humanas. ¿Y cómo lo hace? A través de comprometerse él mismo en algo de una cierta manera. Y una de las fallas que tenemos como cultura latina es somos malos para el compromiso. Nos gusta que se comprometan con nosotros, pero no nos gustan que comprometernos. Y a raíz de eso también somos desconfiados.
Y esa desconfianza nos corroe el alma y nos resigna. Entonces tenemos unas ciertas enfermedades del ser que hay que cultivar su eliminación. Cuando eso va ocurriendo a uno, se le van abriendo posibilidades. Yo, por ejemplo, yo voy a llegar a los 80 años pronto. Una de las cosas primero que soy agradecido a la vida. He pasado momentos buenos, malos, horribles, pero lo más importante es que estoy vivo, que tengo una buena familia, que he vivido suficiente y que sé que esta década que viene es probablemente la década que voy a morir, porque mucha gente se muere entre los 80 y 90 años. ¿No? Ya se han muerto muchos mis compañeros de colegio y de universidad. Entonces, lo primero es serenidad ante la vida. La segunda cosa es disponibilidad para otros, así como esperamos la disponibilidad de otros. Porque si tenemos disponibilidad y confianza, tenemos más poder. No, eso no se compra con dinero. El dinero es una parte importante de manejar cierta contabilidad, ciertas distinciones, pero no es ni el fin ni el propósito último. El propósito último es el ser, el servicio, el ser. Bueno, entonces, con esa historia yo digo, podemos navegar esta crisis mucho mejor y verle lo posible. Yo le decía a Juan Carlos, mira, en América Latina, los chilenos, los argentinos, una cosa buena que tenemos es que estamos lejos de todos estos tipos de Europa y de Asia. Ahí es donde van a surgir las bombas más grandes. Ahí es donde va a ir la crisis más enconada. Imagínate la desconfianza que hay entre los chinos y los japoneses, ustedes ni se imaginan. Los chinos, japoneses y Corea tienen historias de principios del siglo XX, fines del XIX, enormes. Europa, bueno, mucho más. Entonces, nosotros tenemos pero a su vez tenemos que ser capaces de unirnos mucho más y superar las historias que nos corroen y ciertas actitudes. Bueno, entonces la conversación es una de las cosas que he aprendido a hacer y yo puedo escribir un libro entero sobre conversaciones, de hecho lo estoy haciendo, pero lo que quiero ahora es conversar con algunos de ustedes y en el conversar vamos a seguir mostrándoles algunas cosas de lo que hay que hacer. Entonces lo que yo le voy a pedir a Juan Carlos es que me elija a alguno de sus amigos, porque entiendo, todos son amigos tuyos, Juan Carlos. Bueno, hay muchos amigos de amigos de amigos de amigos también. Bueno, vamos a comenzar invitando entonces a Claudio Grandinetti. Claudio es un emprendedor en el mundo de las tecnologías multimedia, a quien conozco hace muchos años, ha estudiado con nosotros, pero bueno, dejo que él se siga presentando. Adelante, Claudio. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar en esta charla y escuchar siempre es bueno escuchar y aprender, ¿no? Bueno, brevemente, yo conocí a Juan hace más de 15 años, a partir de encontrarme en un mundo emprendedor que no sabía que existía y estaba luchando con un proyecto audiovisual que no podía llevar adelante y bueno, había ganado un concurso porque parece que la idea estaba buena, pero yo no entendía lo que estaba haciendo. Hasta por algún momento llegué a un curso de Juan Carlos y empecé a aprender esto de conectarse con las personas, de conversar, como mencionabas vos, y una serie de cosas que la verdad me cambiaron la vida porque me permitieron avanzar en mi profesión. Y en paralelo entender qué me pasaba como persona y cómo me relacionaba con el resto de la gente que me rodeaba y demás. A mí me pasó algo particular, que mientras te escuchaba, Fernando, encontraba algunas cosas que de alguna u otra manera me pasaron, que es digamos, cómo la relación con las personas termina transformando, en mi caso, mi vida, ¿no? Digamos, cómo ese hacer cosas para conectarte y entender mejor a las personas te cambia la vida. Digamos, a mí me la cambió. Y ahí fue que me obsesioné un poco con ese tema, con lo que había aprendido estudiando con Juan Carlos y algunas cosas que también fui haciendo por ahí. Y encontraba que en el mundo de la innovación y de la tecnología, en el mundo audiovisual, el entretenimiento, que era lo que
lo que yo hago en mi profesión, esto era un lenguaje que no existía. Entonces me pasaba que cuando yo aplicaba algo de esto y trataba de conectarme mejor con la gente, terminaba haciendo mejores productos para mis clientes, terminaba entendiéndome mejor con mis clientes. Y yo me daba cuenta que me iba bien, pero todavía no entendía. Y como decía, me obsesioné con eso a tal punto que siempre le comentaba a Juan Carlos que qué bueno sería que esto de aprender a conversar, de entender al otro y todas estas herramientas que están relacionadas con el coaching y demás, qué bueno serían... Sí, perdón. Herramienta, eso primero que hay que hacer. Incluso los que se comunican mal están en conversación. Claro. Entonces, hay algo más. No se compran en la ferretería, por eso no las llamo herramientas. Claro, claro, tal cual. Perdón, Fernando, al menos yo, no sé los demás, yo te estoy escuchando muy, muy bajo. Yo me estoy poniendo viejo, ya no hablo. ¿Sí? Así que... ¿Ok? Bueno, nada, entonces empecé a ver cómo relacionar con mi mundo profesional y con mi mundo familiar, cómo integrar lo que yo llamo herramientas, ¿no? Digamos, estas habilidades. Y me encontré con un mundo maravilloso, a tal punto que, para hacer un resumen, en la actualidad me dedico a buscar en el mundo de la educación. Digamos, en la actualidad trabajo en un laboratorio de innovación tecnológica en una universidad aquí en Argentina, y lo que estoy desarrollando son herramientas inmersivas para que las experiencias de las personas al aprender algo sea más dinámica y sea más, digamos, no tan lineal, ¿no? como la educación hoy en día. Y esto es una extrapolación de todo lo que aprendí, y la base es, como decías vos y como he aprendido, las conversaciones, porque ahí está el poder de avanzar, ¿no? Entonces está bueno esto de poder integrar la experiencia. Permíteme interrumpir un poco, porque quiero aprovechar la conversación contigo para ir mostrando un poco más. Okay. La palabra herramienta. En las herramientas tiene una buena definición cuando vamos a una ferretería, vamos a algún lugar y yo tengo esta herramienta, ¿no? Un martillo, por ejemplo, un alicate, ¿no? Un computador mismo es una herramienta. Pero la manera que tú usas el computador y la herramienta ya no es una herramienta. Esa manera la vamos a llamar habilidades. Habilidades. Entonces, las habilidades tienen un fenómeno importante que requieren un cuerpo. Se requiere la habilidad, toda habilidad requiere una destreza. Yo y tú no tenemos la habilidad de hablar chino, no la tenemos. Nuestra boca no está hecha, ni nuestro oído no toma los sonidos. Yo creo que sería muy difícil que aprendiéramos chino a esta edad, sería una tortura grande. Pero ponemos un niño chico en chino y va a andar en el chino rápidamente. Yo tengo bisnietas ya, y hablan 3 idiomas, y según el tío, hay gente que en mi familia habla inglés y no español y viceversa. Entonces, la habilidad. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades que no son lo mismo que los conocimientos ni las herramientas. Como tú me estás hablando, yo estoy viendo cómo tú fuiste aprendiendo herramientas, pero muy importante, fuiste desarrollando habilidades, porque sin las habilidades no podrías estar haciendo. Y la prueba está que fuiste navegando inesperadamente. No te quedaste con la habilidad. La otra más difícil de mostrar es la palabra sensibilidad. En el estar con otro y en el vivir con otro, la sensibilidad es fundamental. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos fragilidades y tenemos ciertos fenómenos propios de los humanos. Hablemos uno fundamentalmente, la confianza. Para vivir con otro, yo tengo que confiar en el otro y el otro tiene que confiar conmigo. Y la tendencia es a ser desconfiado, es un peligro. Demasiado confiado es otro peligro. Entonces, la confianza es una habilidad que tenemos que ejercerlo entre ejercer confianza y ejercer prudencia. Ahora, ¿de dónde viene eso? Porque nosotros somos los únicos animales que podemos engañar sistemáticamente. O sea, no podemos engañar no solo de vez en cuando porque nos equivocamos, sino decidimos engañar. Vamos a decir
vamos a decir una cosa que no es verdadera, pero vamos a decir pretendiendo que es verdadera, con el fin de engañar. Vamos a hacer promesas que no son sinceras, y por lo tanto no se van a cumplir, pero ellos no saben que no se van a cumplir. Entonces, en el mundo comercial, ¿no es cierto?, existe la reputación para poder cuidar eso, existe la reputación del crédito para poder cuidar eso, pero en un mundo ya con mucha inflación eso empieza a fallar también, porque la demora empieza a ser una manera de hacer capital. Si te me demoro en pagarte, te perjudico a ti en un mundo de alta inflación. Entonces, tenemos este fenómeno de la confianza, tenemos el fenómeno del amor, en donde es distinto que el de la relación comercial, el fenómeno, yo tengo amor en mi hijo, en mis nietos, no les cobro por darle comida, ¿no es cierto? Lo llevo a mí, y cuando uno tiene nietos tiene que traer hasta los novios, los nietos a las fiestas. Entonces hay que, la lealtad es mucho más allá de todo eso. Entonces esto es bien importante, porque lo que queremos ahora es desarrollar confianza y prudencia al mismo tiempo. Tenemos que superar las resignaciones. La resignación es un estado de ánimo en que se disfraza de sabiduría, normalmente. No, yo ya sé de esto, tú no me vas a contar a mí. Como dirían ustedes, eso son boludeces, se acaba la conversación, entonces ya. Pero en la práctica, si uno no cree que es posible algo más, va a tener poco de hacer. Por eso la gente que se lanza en un sueño, ¿no es cierto?, esta gente que anda en las criptomonedas y todas esas cosas, andan en un sueño, no hay mucha evidencia, pero a algunos les va mal, a otros bien, pero siguen. Entonces, el emprendedor requiere un coraje, y requiere también un lugar donde reponerse las heridas cuando las heridas llegan. ¿No es cierto? Un tipo decía, hay que conseguirse que el papá le tenga una pieza con una cama lista en caso de que tenga que irse a dormir de nuevo allá. Entonces, ese tipo de fenómenos no los podemos llamar herramientas. Eso te quiero dejar hasta ahí. Entonces, ponelo ahí en tu idea, que Fernando me enseñó hoy día, que más allá del conocimiento tengo que cultivar habilidades, tengo que cultivar relaciones, superar desconfianza y manejar mi estado de ánimo, que son habilidades y sensibilidades. Espero que en las otras conversaciones con alguien salga más de esto y yo pueda decir más. ¿Ok? Gracias, Fernando. Interesante. Muchas gracias. Es más interesante, pero ya que no me lo dijiste, lo voy a dejar hasta ahí mismo. Voy a salvar la vida. Ok. Bueno, vamos a seguir con Arnaldo González, venezolano, ex ¿Tiene algunas damas también, por favor, que no sean puros varones? Pero... bueno, a él no lo vamos a dejar a la mitad ahora. Arnaldo González, venezolano, ex ejecutivo de PDVSA. Adelante, Arnaldo. Buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Fernando, un placer poder conversar un rato contigo y hacerte una observación. Mi nombre como... Ya te veo, Arnaldo. Ya te capté. Ya. Adelante. Okay, perfecto. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Fernando, encantado de conocerte. Un placer realmente. Recuerdo en una oportunidad, y lo tengo como una referencia tuya, en una entrevista que te hicieron en el año 2012, que dice que un líder debe aglutinar esfuerzo y orquestar estados de ánimo para lograr la diferencia entre lo posible y lo no posible, inclusive antes de que se hable de ello. Y creo que comenzaste un poco en tu presentación hablando de la importancia de anticiparse, ¿no? Yeah. Yo me gradué de ingeniero mecánico hace más de 36 años y el camino que me ha llevado la situación en Venezuela, yo estuve trabajando en la industria petrolera, en Lagoven específicamente, y bueno, me tocó reinventarme a los 60 años. Yo creo que es parte de mi formación como ingeniero, eso, estarse haciendo reingeniería todo el tiempo, ¿no? Y bueno, me fui por el camino un poco el que tú llevas toda tu vida e hice una certificación en coaching ontológico
Yo tengo certificación de la FICOP, que es justamente allá de Argentina, y que tiene su sede en Argentina. Y bueno, empecé a entrar en ese mundo de las competencias conversacionales que definitivamente me han cambiado mi vida, ¿no? Porque los ingenieros, sobre todo yo en área de proyectos, la parte de competencias conversacionales no es justamente una de las fortalezas. Y a consecuencia de ello... Arnaldo, te hago una pregunta. ¿Dónde estás ahora? ¿En Venezuela o estás fuera? Yo sigo en Venezuela, pero con proyectos de irme a España. Justamente por eso te comentaba que los caminos esos del destino que son obra de Dios y obra de mis acciones, y una combinación así como la lámina que pasaste al principio. Estoy en contacto con una empresa que hace ingeniería de negocio. Yeah. Y a raíz de eso publicamos un libro. Soy un coautor, un orgulloso coautor de un libro que se publicó en noviembre del año pasado. Trabajamos en plena pandemia. Se llama ¿Y eso cómo se come? Y se llama así porque estamos desarrollando 12 competencias muy variadas. Cada uno tocó un tema en particular y cada tema desarrolló 12 subtemas que a mí me parece súper valioso. Yo me siento de hecho muy orgulloso de estar en ese equipo. Y justamente en base a eso quería comentarte para que me ayudaras un poco, porque parte de las, digamos, de las disyuntivas que están ahorita es que en línea lo que tú dices, se habla de desarrollo de competencias en general, más que de habilidades y herramientas. Y resulta que en la educación eso prácticamente está como de lado, ¿no? Se considera a veces hasta opcional. Y a mí me parece que es importante, y no voy a desperdiciar esta oportunidad, bueno, para hablar, por supuesto, a mí me tocó, por cierto, el capítulo de liderazgo de personas y equipo, y eso está muy relacionado con todo lo que tú has estado haciendo, y creo que es fundamental poder dar en ese camino de la trascendencia, poder entonces tratar de hacer algo para ver si es posible, en los años que me quedan de vida, poder influir en la educación. O sea, me gustaría que tú me hicieras un comentario, por favor, al respecto, y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Mira, tú tienes mucha razón de que tal como está hecha la universidad como institución, no estoy hablando de cada profesor, porque hay excepciones entre instituciones tan grandes, tal todavía es la idea de que lo que la gente necesita es conocimiento y que después el tiempo le da la experiencia, y que de ahí sigue. Y eso es fundamentalmente lo que yo llamo la habilidad blanda y las humanidades. Hay profesiones que salen de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, los arquitectos hacen sus maquetas, trabajan en un poco más arte que importantes. Un arte siempre requiere, pero los médicos también, los cirujanos. ¿No es cierto? Un cirujano no se hace en la escuela de medicina, se hace después de la escuela de medicina. Y se hace operando, o trabajando, siendo ayudante. Acá, y eso no está en la educación universitaria, porque la educación universitaria tiene esta mentira que es que el conocimiento se aplica, que hay un conocimiento básico, y ya el mundo te va de esto. El mundo no, hoy día el mundo te requiere cambios completos que te deja obsoletos áreas completas de la vida, ¿sí o no? Me acuerdo cuando yo estudié ingeniería, uno andaba con una cálculo, ¿no es cierto? Estaba muy orgulloso de usar la regla de cálculo. Ya llegaron los pequeños computadores Hewlett Packard y ya empezó a quedar obsoletos. Y ahora, hoy día, los calculistas son 3 o 4 que arman el algoritmo y después gente que lo alimenta. Pero el criterio no, es distinto. Entonces, el criterio es, ¿no es cierto?, esa manera de hacer juicios sintéticos sobre situaciones, que requiere normalmente un maestro que te vaya enseñando o un grupo de maestros que te vaya enseñando. Si acá en manos de buenos maestros es más fácil que te resulte. Entonces yo, por ejemplo, en lo que yo hago, una de las cosas que a mí no me gusta de las escuelas de coach es que son muy cortas. La gente no alcanza, entonces yo conozco mucha gente que anda orgullosa de estar certificado, pero como si el certificado fuera un salvavidas. No te va a salvar la vida, te cobraron, pero no. Entonces requiere práctica y requiere indagar mucho.
y requiere tener una mente interdisciplinaria, preguntarle a gente de otras profesiones. ¿No? Por ejemplo, los coaches no son terapeutas, pero los terapeutas también tratan con personas, y hay un área donde se intersectan, ¿no? Y cada uno tiene su matriz interpretativa diferente, con diferentes escuelas, ¿no? No todos los psicólogos son iguales, ni todos los sociólogos son iguales. Entonces, al revés de la química y la física, que es la misma en China y en Rusia y en Argentina, en todos lados. Entonces hay algo ahí que diríamos la ciencia interpretativa no son ciencias, son también prácticas. Y dentro de eso, de vez en cuando, hay lo que yo te diría descubrimientos parecidos a los de la ciencia. Yo en inglés yo uso una palabra breakthrough para eso, para ponerle un nombre que aparecen. Yo, por ejemplo, me encontré cuando estudié, y yo no sé, tú sabes que yo no soy coach, pero he sido profesor de muchos de los coaches. Y de ahí salió muchas de las ideas que algunos de ustedes usan, que toda esta idea de por qué los actos de habla son tan fundamentales, el prometer, el ofrecer, el pedir, los juicios. Que es todo un entramado que te permite distinguir y estar consciente. No solo saber, estar consciente, darse cuenta de. Cuando a mí me dice la gente, voy a ir a presentar mi idea en una venta. Digo, ¿idea? Eso no se presenta. Además tú vas a hacer un PowerPoint, ¿no? Pero eso no es una idea, son PowerPoint, pongámosle el nombre como son. Lo que tú tienes que hacer al final es seducir o persuadir que tu oferta es mejor que otra oferta. Porque el otro lugar tiene preocupaciones, tú no eres el único candidato. Entonces, ¿qué es lo que es eso y cómo se hace eso? ¿Qué es lo que tienes que observar tú? ¿Qué tienes que generar? Entonces yo te voy a dar un par de cosas que yo sé hacer bien que te pueden ser útiles. Yo creo que para producir una confianza con alguien que está en la posición de recibir tu oferta, lo primero que hay que hacer antes de hacer la oferta es expandirle las posibilidades. Segundo es, o al mismo tiempo, escuchar. Porque uno tiene una cosa que va a hacer por el otro, pero el otro tiene un mundo. Y en ese mundo yo lo llamo un mundo de preocupaciones. Y dentro de las preocupaciones hay dos tipos. Las preocupaciones de que él está consciente y que le urgen, y también las preocupaciones que debiera tener y no tiene. ¿No es cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si alguien hoy día, yo conozco este caso, es dueño de 20 lugares en una provincia de cualquier país latinoamericano grande, en Argentina, donde tú, llamémoslo, no Buenos Aires, Córdoba, o Rosario, o Bahía Blanca, por ejemplo, y tiene 20 estaciones de esto, yo le digo, véndalas pronto, porque en 5 años más los autos eléctricos se van a comer esta historia. Y van a llegar, quiera uno o no quiera. ¿Por qué lo veo yo eso? Primero, porque la economía de los autos eléctricos va a ser mejor que la economía de los... Segundo, que van a bajar de precio. Y tercero, porque esto hace 4 años atrás era una especulación, ahora una certidumbre. Todas las grandes compañías del mundo se están preparando para eso y van a llegar los autos eléctricos masivamente. Y esa es la cantidad de bombas de benzina, de gasolina que se van a requerir son mucho menores. Entonces, pero va a haber un gran negocio de convertir esa pieza de real estate en algo. En fin, entonces ahí tienes tú un ejemplo, una anticipación fácil de hacer. Lo único que yo no te puedo decir es en qué fecha, ahí ya viene el conocimiento local, ¿no? De los importadores, de qué sé yo, van a ocurrir antes. A mí me ha pasado la sorpresa, yo tengo mi familia. Uno de mis hijos tiene un Tesla, se lo regaló a su señora. Yo no uso auto. Mi esposa tiene un auto y aquí existen los Uber y todas esas cosas. Cuando lo necesito, me llevan. Entonces, pero me llegó de repente una de mis nietas a vivir conmigo por un mes y tenía su auto y era un Kia. Y no, mire, yo le había visto otro Kia antes. Me dijo, no, si este auto es eléctrico. Me dijo. Yo no tenía idea que los Kia ya tenían auto eléctrico y se vendían en Estados Unidos. Entonces me explicó la economía del Kia. Acá en California, fíjate que el 50% de la electricidad la están produciendo las casas por sus instalaciones solares.
y le vendemos la energía a la compañía eléctrica. La compañía eléctrica ahora tiene serios problemas. Y yo este mes recibí $1.500 de mi venta del mes a ellos, porque puse mucha energía eléctrica solar. ¿Okay? Entonces, hay tendencias que uno ya están, hay una parte que yo llamo el futuro que ya llegó, pero la mayoría no se da cuenta. Ese es el fácil de anticipar. Pero vienen otros que nacen de interacciones. Por ejemplo, esto que estamos usando acá, Zoom. Zoom existe hace como 7 o 8 años. Yo lo estaba usando estos 8 años. Y era un conocimiento de minorías. Pero ahora estalló. Con la pandemia lo llevó para arriba. Y este es un señor coreano que trabajaba para Cisco, que en Cisco no le dieron mucha pelota, y dijo, hay un producto barato, lo sacó, empezó a irle bien, era un negocio de $50 millones, $100 millones. Ahora un negocio de $4.000 millones o $5.000. Y él tiene una fortuna inmensa. Entonces, lo inesperado produce contingencias que nadie espera, hay que saber responder a ellas. Entonces, ahí la diferencia, la velocidad de respuesta es muy importante. Entonces hay unas prácticas de anticipación que hay que tener, que no es lo mismo que la predicción. La predicción es cuando uno dice, no, voy al casino y voy a jugar a esto y tengo tanta probabilidad que pase. Bueno, si pones ficha en todos los lugares, una va a ganar, pero no va a ganar dinero. Pero la anticipación es distinta. Nadie podía anticipar la forma en que llegó el virus. Todo el mundo sabía que podía llegar un virus, pero la forma que llegó, la diferencia en que cómo lo han manejado distintos países. Pero fíjate que también por el lado positivo, podemos decir, se produjo en la humanidad vacunas con una velocidad increíble comparada con las que estaban produciendo las vacunas antes. Se produjeron nuevas técnicas de vacuna. O sea, la ciencia respondió bien. Y ciertos gobiernos respondieron bien. Pero también ha habido todo tipo de reacciones de la gente. Hemos visto la ignorancia de la gente, los prejuicios de la gente, como juegan un papel importante, más allá de lo predecible. En Estados Unidos un ejemplo pero típico. No sé bien qué es lo que pasa con los chinos, pero me tiene preocupado que los chinos que partieron el origen, después dijeron que solo habían muerto 4.000 personas, ahora le está volviendo la ola a ellos. Entonces hay una verdad ahí que no sé. Yo he vivido en China más de un mes una vez. Hay tantas ciudades de más de 100 millones de habitantes, ciudades. Entonces la posibilidad de contagio que ellos tienen es muy alta y ahora han tenido problemas serios en la economía china por producto de esta historia, pero tienen una disciplina que no tienen los nuestros. Una disciplina impuesta, pero es disciplina, le gusta a uno o no, ahí está. Entonces, tenemos todos esos fenómenos que tú vas a tener que hacer. Ahora, el otro consejo que yo te daría si te vas a ir a España, empieza a estudiarte el carácter de los españoles y la historia de los españoles. Y sobre todo la política española, porque hay 2 derechas, hasta 3 a veces, y hay 3 o 4 partidos de izquierda. Y es un problema fundamental del mundo. Salvo en la dictadura, están todos divididos. Y esos son, diría, un ejemplo de 2 cosas. De que el conflicto interpretativo existe cuando hay mucha incertidumbre. Y en segundo lugar, los prejuicios también toman forma en que cada uno factores creen tener que ellos tienen la verdad. Y eso produce crisis económica. Tú no tienes ese problema en Venezuela porque hay una dictadura, pero la oposición vive dividida todo el tiempo. Así que no son inocentes en eso. Ok, creo que con los comentarios que te dije te pueden ayudar en la vida que quieres emprender. Juan Carlos. Gracias, Arnaldo. Y bueno, vamos entonces ahora con Silvia Penela. Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches a todos y todas. Bueno, mi pregunta apunta al título de esta invitación, que tiene que ver con los estados de ánimo, Fernando.
¿Cómo considerás que un coach o un gerente a cargo de un proyecto o de una cantidad de recursos humanos puede hacer un diagnóstico del el estado de ánimo de un equipo en un contexto actual? ¿Cuáles serían para vos Mira, siempre los síntomas que determinarían el mejor diagnóstico de ese estado de ánimo? Y después, bueno, ¿cómo avanzar? claro, que para qué sirven los diagnósticos si nos vamos a quedar más tristes que antes, ¿no es cierto? Mira, yo creo que antes de hablar de los estados de ánimo como una técnica, tenemos que hablar del estado de ánimo como fenómeno. Esa es la gran diferencia entre un maestro, ¿no es cierto?, carpintero y un ingeniero. El maestro carpintero puede ser más hábil que un ingeniero. Si yo quiero hacer una mesa, contrato un carpintero bueno y no un ingeniero. Pero si quiero construir edificios, puentes, mejor, el colegio mío, pido varias personas que tienen que tener habilidades más profesionales sobre eso, que están basados en disciplina. Entonces, ¿cuál es la disciplina de los estados? Entonces, veamos la primera cosa. El lenguaje aquí nos hace mucho juego. Fíjate, voy a usar varias palabras. Emociones, sentimientos, estado de ánimos, prejuicios, afectos. Y si tú miras, por ejemplo, la palabra emoción, para que ustedes sepan, yo lo he estudiado esto con gente que entiende humanidades, apareció en el siglo XIX. Antes los libros de emociones y los libros de religión estaban todos mezclados juntos. Se me quedó uno muy importante, que me gusta mucho a mí, las pasiones. ¿No es cierto? Las pasiones también son una idea. Entonces, ¿qué son los estados de ánimo? Una palabra más. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estado de ánimo? Entonces, yo quiero que esté claro que tú estás hablando de estado de ánimo porque a mí se me antojó hablar de estado de ánimo y Juan Carlos empezó a agarrar la palabra y se propaga. Las palabras aparecen porque alguien la usa de una cierta manera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre emociones y estado de ánimo? Es lo primero que tenemos que saber. Porque las emociones son visibles. O sea, tú te das cuenta cuando estás enojado. Cuando te dicen, te veo triste, te dices, estoy triste, ¿por qué? Y da razones. Entonces, la primera cosa que hay que ver es que lo emocional, lo afectivo, le voy a poner la palabra afectivo para cubrirlos todos, no son irracionales, no son enemigos de la razón ni de la inteligencia. Al contrario, lo que es enemigo de la inteligencia es ser demasiado razonable, demasiada razón. Entonces, ¿por qué? Porque al final las emociones y los estados de ánimo tienen que ver con el mundo, con los otros, que te incluye a uno mismo, ¿no es cierto? Tomemos la pena, por ejemplo. La pena, ¿no es cierto?, si yo te digo estoy con pena, tú me vas a preguntar, ¿por qué estás con pena, Fernando? Y si yo te digo, mira, mañana me van a dar el premio Nobel, y tú dices, ¿cómo puedes estar con pena porque dan el premio Nobel, ¿no es cierto? A menos que descubran que te lo robaste y te van a descubrir. Pero, entonces, no, la pena tiene una lógica. La lógica es que algo que a ti te importa, por el cual tienes cariño, se está perdiendo, se va a morir. Se tuvo una enfermedad seria. Se murió. Yo tengo un amigo que se murió de COVID en Francia, chileno. Hasta el día de hoy yo no me repongo de esa pena. Pienso en él y no puedo creer que murió. Y pienso lo que no le dije antes que se muriera. Como hermano. Digamos, muy distinto, él era un hombre de teatro. Pero yo era como su hermano mayor. Bueno, tengo pena. Entonces la pena implica amor. Algo que te preocupa. Tengo miedo, que es distinto. Miedo puede ocurrir antes de la pena, puedo tener miedo que se muera mi amigo. En este caso no lo tuve porque ni siquiera me enteré que estaba enfermo. Y se murió de COVID. Entonces, la emocionalidad tiene que dar con respuestas de las cosas que a uno lo afectan, por las cuales uno cuida. Entonces, pongamos la palabra cuidar, es muy importante. Entonces, ahora voy a pasar a los estados de ánimo. Los estados de ánimo, al revés de las emociones, son algo más básico que te embarga. Entonces, el primer teorema que te voy a poner sobre esto, si estuviera haciendo clase, sería: los seres humanos son arrojados a posibilidades
y a estado de ánimo al mismo tiempo. O sea, no hay posibilidades sin estado de ánimo y no hay estado de ánimo sin posibilidades. Fíjate que es una cosa bien increíble, porque no estamos hablando ahora del cuerpo, estamos hablando del ser en su entorno. Entonces, el estado de ánimo es una pregunta de cómo estás viviendo afectivamente el entorno. Entonces, ahora te voy a definir qué es lo que son los estados de ánimo. Porque con eso, el estado de ánimo son un espontáneo relacionarse afectivamente con el todo. ¿El todo de qué? De la situación en que tú estás envuelta. Pero aquí hay que hacer una corrección también previa. Uno no está en una sola situación, está en múltiples situaciones simultáneamente. Tú, por ejemplo, estás ahora conversando conmigo. Y a pesar de que tenemos máquinas, yo te tengo aquí en mi pantalla directamente y te puedo ver completamente. Y veo tus ojos y qué sé yo, y tú me puedes ver a mí seguramente de la misma manera. Entonces estamos en una situación, pero estamos en una situación con muchos otros. O sea, yo no puedo olvidarme de que estoy aquí para traerle luz no solo a una persona, sino a muchos otros. Por eso te contesto de la manera que te contesto. Voy aprovechando tus preguntas para ir haciendo las definiciones que necesito hacer para ir haciendo. Entonces, el estado de ánimo tiene que ver con eso. Entonces, el futuro, fíjate tú, siempre nos está solicitando. Me lo voy a llamar de esa palabra. Nos solicita para bien o para mal. Por eso nos gusta la aventura, pero no nos gusta tanto peligro. Entonces, si un amigo se embarca en una aventura, uno le desea el bien. Ahora, las aventuras tienen lo inesperado. Entonces, yo por eso uso la palabra hay que navegar situaciones y estado de ánimo. Esa es la habilidad fundamental que hay que tener. Y no solo responder con los problemas que hay que resolver. Los problemas que resolver existen como un paquete más pequeño. Yo voy a hacerte una muestra de esto. Me permite un segundito, le voy a pedir a Máximo que ponga un cuadrito y eso me va a permitir explicarle a todos darle un poco de luz. Y después te voy a recomendar un libro. Este diagrama, que les voy a ir presentando por pedazos, partimos de un todo más grande que es el blanco, pero en ese blanco hay una situación. Por ejemplo, estoy en la escuela de medicina y quiero ser médico. O estoy ministro de Hacienda de Argentina y me preocupa lo económico. Bueno, no pongas más, Máximo. Yo te pedí que pusiera el primero uno más, por favor. Eso. Entonces, estamos en una situación. Entonces, ahora, lo puse, fíjate ahí, situaciones, pero no vamos a hacer cargo de una sola situación cuando hagamos el resto. Entonces, ahora sí, Máximo, puedes poner lo que pusiste. Entonces, ese blanco que está ahí dice que la situación tiene un mundo social. Y ese mundo social es un ser con otro. Entonces, esa flecha representa un diálogo. Por ejemplo, el primer arco representa una preparación de un pedido que lo representa la flecha. Las promesas están en la flecha. Los actos están siempre en la flecha. Pero lo que ocurre antes y lo que ocurre después está en los arcos. Eso está en algunos escritos míos y en software que se ha hecho en el mundo. Ustedes lo pueden ver. Es una condición constitutiva del humano. Lo interesante de eso es que esa constitución es independiente de qué promesa y qué cultura o qué reglas propias la organización tiene. Por eso es básica. Entonces, la situación incluye que uno va a tener que responder tarde o temprano con actos. No responde solo con sentimientos que siente, ¿no? Los sentimientos van en el medio, pero entonces ahora vamos a seguir expandiendo un poco esto para que veamos la complejidad que esto tiene. Pero fíjate, toda situación tiene un elemento de futuro. Y ahí puse yo posibilidades y preocupaciones. Las preocupaciones son las posibilidades que yo estoy ya viendo. Me puedo ir para allá, me puedo ir para allá, y tiene consecuencias. Pero además está lleno de posibilidades que algunas yo ignoro. Entonces, si tuviera que hacer un gráfico más completo, tendría que dividir las posibilidades de las que estoy consciente, de las que no estoy consciente. Para eso contrato especialistas, asesores legales, contadores, que están mucho más... O un coach, por ejemplo, o alguien por ejemplo. Sigamos, Máximo, por favor.
pero también tiene un pasado, y ponelo entero el que sigue para que lo hagamos más rápido. Sigue, y al otro. Entonces ahí, si te fijas, el pasado tiene relatos, memorias, tradiciones, prejuicios, mitología, de todo tipo. Una parte del pasado está en el presente. Me define la mente, me define mis actitudes. Tú naciste en Argentina, y no quiero exagerar y no ofender a nadie. El argentino nace o peronista o antiperonista. Antes que se dé cuenta. Como ¿no es cierto? En comunidades religiosas múltiples, en Palestina hay mayoría son musulmanes, pero hay algunos musulmanes, hay algunos católicos o cristianos ahí también. Pocos nacen judíos ahí, pero también hay. Y en el mundo de Israel hay diputados palestinos. Entonces, el ser histórico ya nos define en parte. Y no solo nos define porque los otros nos ascriben pertenencia, es porque también nosotros nos ascribimos ritos, cultura de ese tipo. Y ahora en el caso de los negocios, hay una reputación, una credibilidad que tú fuiste construyendo. Y eso lo puse yo en celeste, todo eso. El pasado presente, ese es un pasado que está presente. La reputación está presente, la credibilidad está presente. Cómo te identifica lo demás está presente en función de tu pasado. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de decir que yo fui ministro del presidente Allende, que estuve preso. Cuento todas esas cosas porque son parte de mi historia que me define, y la gente me pregunta, ¿usted era comunista? No, no era comunista, era esto otra cosa. Pero sí, estaba ahí. Entonces, y eso me define en muchas cosas, aunque yo pueda cambiar de opinión y de creencia filosófica, sigue siendo una definición del ser. Entonces, cuando uno se maneja en el mundo, te fijas tú, en cualquier cosa, pequeño o grande, está sometido a esta historia. Entonces, ahora te puedo definir qué son los estados de ánimo. Bien. Último diagrama, por favor. Los estados de ánimo, te fijas, primero le cambié color, les puse de morado intenso a verde. Entonces, el verde significa un buen estado de ánimo, que nosotros lo llamamos, en mi teoría lo llamamos expansivos. Los buenos estados de ánimo te expanden las posibilidades. Ahí tiene parte de la respuesta a tu pregunta. En vez de decirle, hablemos de los estados de ánimo, hablemos de las posibilidades y trata de expandírselas. Yo en este instante te estoy tratando de expandir tus posibilidades en tu pregunta. Estoy tratando que diga, esto no es tan vago, pero sí te está dando una mala noticia, va a tener que estudiar un poco más, leer un poco más, no precipitarse, dejar la respuesta a tu pregunta un poco más tiempo. Y lo puse morado que, un poco para poner que los estados de ánimo se pueden transformar. Y se pueden cambiar, pero no se cambian hablando de ellos, sino se cambian hablando de la relación del futuro y el pasado en las posibilidades. Y los estados de ánimo te definen algo y se relacionan con las emociones. Ciertos estados de ánimo provocan emociones, ciertas emociones provocan estados de ánimo. Bueno, el asunto es un poco más complejo. Hay una hija mía que se llama Gloria Flores, y lo vamos a poner en el chat, por favor, Máximo, que escribió un libro que se llama Aprender a aprender y estado de ánimo. Así se llama el libro exactamente, o al revés. Estado de ánimo, Máximo. Creo que es Aprender a aprender y la navegación de estados de ánimo. Sí, ese libro está en Amazon, está en inglés, en español. No sé si está, parece que no está en Kindle. Pero hay una versión gratis que yo no se la aconsejo, pero si quieren por lo menos verla, hay una versión gratis de eso en español ¿cómo se llama de la música? Spotify. Spotify. Pero compren el libro, le haría mejor a mi hija. Entonces, lo gratis siempre sale más caro al final, más complicado. Bueno, y hay seminarios sobre eso. Ahora, nosotros hemos inventado una herramienta. Herramienta, aquí es la palabra herramienta, significa herramienta, que es una cosa que no es un concepto, no es una habilidad, pero uno puede usarla para hacer ejercicio. Porque para poder cambiar estados de ánimo, uno tiene que desarmar relaciones sociales y hábitos corporales. ¿No es cierto? Es muy difícil cambiar estado de ánimo en un matrimonio si no van los dos en ese proceso tan abierto.
en un grupo. Ahora, ese software existe, nosotros lo vendemos, pero lo vendemos solo a través de coaches. Porque queremos estar seguros que no se queden comprando una herramienta que van a usar 3 veces y después la van a dejar. Y estamos certificando gente, Juan Carlos es uno de ellos, ¿no es cierto?, de los que está acá. Y yo mismo he visto, ahora yo he visto aplicaciones importantes con ejecutivos de alto nivel. En alto nivel, te fijas tú, los ejecutivos están menos preocupados de las acciones y están más preocupados del equipo y del medio, a dónde va, cómo hay que ir cambiando el rumbo. Y los estados de ánimo afectan. Y si los estados de ánimo del equipo directivo son malos, son terribles. Entonces, cambiar estado de ánimo de equipo es algo muy, muy fundamental y básico y una habilidad que los coaches debieran desarrollar. Silvia, después que usé tu pregunta para hablar un rato, cuéntame, ¿te sirvió o no mi respuesta? Sí, sí, por supuesto, maestro, que sirvió y mucho, porque los gráficos son claros y la explicación es también muy, muy precisa. Por supuesto que cada cosa hay que profundizarla. Yo actualmente, cuando estoy dirigiéndome a algún equipo, lo que trato de decidir específicamente es intervenir donde agrego valor, porque es tanto lo que ocurre al mismo tiempo, que uno tiene que saber dónde va a intervenir para agregar valor y eso puede amplificar. Y por otro lado también cuidar, ¿no?, que es una palabra que usted también la mencionó, y dijo, entre las cosas que dijo, emociones, sentimientos, pasiones y cuidar. Y creo que son términos claves para poder hacer un buen diagnóstico del estado de ánimo de un equipo, por ejemplo, y generar un buen diagnóstico para avanzar con las acciones que posibiliten los cambios. Lo que tiene que insistir ahí, que noto que no lo pone en el centro, hay que indagar sobre la situación antes. Y indagación son conversaciones, donde uno no tiene respuesta, pero va viendo, por ejemplo, cómo son las alianzas, cómo se dan estas cosas. Va viendo, por ejemplo, yo tengo un amigo que es dueño de una compañía, pero que sin embargo es muy severo con los juicios. Y él no se da cuenta cómo los juicios de él va arruinándole el carácter a los subordinados. Entonces los subordinados no arriesgan. Por ejemplo, no arriesgan. No hacen contraoferta, no le discuten. Y una compañía que hace consultoría. Entonces, ellos tienen que hacer eso con sus clientes. Entonces, lo que yo hice fue ponerle un coach muy capacitado de mi equipo, que entiende de esto, y empezó a hacer cosas. Entonces te voy a contar la historia. Empezamos a usar la herramienta de estado de ánimo, que lo primero que te enseña durante las primeras 2 semanas es un lenguaje más rico. Porque hay un montón de... Esto no es un problema de palabras del diccionario. Por ejemplo, piensa tú en el aburrimiento. Aquí más de alguien se ha aburrido en la charla. Entonces, una tendencia a decir, me aburrieron. O me aburrí. Pero lo que uno se hace es la pregunta, ¿qué es lo que es el aburrimiento? No es una cosa que uno hace, ¿no? Es una cosa que a uno le ocurre. Entonces anótalo ahí, los estados de ánimo a uno le ocurren. Todos. Te rodean. Pero ¿qué es lo que el estado de ánimo te está diciendo? Te está diciendo que no estás encontrando valor en lo que está pasando. Quiero que esto termine, pero estoy comprometido. Es como cuando uno va a una fiesta y no quiere estar en la fiesta, pero tiene que sonreír. Y tiene que parecer bien. Entonces, ahí tiene 2 estados de ánimo. Primero, no encuentra valor, y segundo, está enojado con uno mismo, que tiene que estar pretendiendo lo que uno no es. Pero, en fin, tenía que ir, era parte de la obligación de mi familia. Entonces, el aburrimiento te fija en un juicio que tú estás no encontrando valor. Y ahí tienes que empezar a investigar de dónde viene el valor. A lo mejor no estabas preparado, o a lo mejor tuviste una expectativa que no correspondía, no es culpa del que está haciendo, y tú ves que hay unas personas que están encantadas, entonces entonces no es aburrido, soy yo la que está teniendo esta experiencia, y esa experiencia que uno descubre
deja de ser aburrido que le hicieron a uno, empieza a ser un aburrido que uno vive. ¿Quién es uno en esta historia? Y de ese momento tú te puedes empezar a abrir y tomar responsabilidad por las posibilidades. Yo, por ejemplo, compro muchos libros, mucho más de lo que, no voy a decir la cantidad de libros que compro al año, porque va a parecer que estoy loco, así que no lo voy a decir. Bueno, yo sé que una parte importante de los libros que yo compro son malos. Son libros que yo al final no voy a estar de acuerdo, pienso que están mal, pero esto me interesa saber por qué son malos libros. Me interesa saber por qué no están bien tratados. Y sorpresa, en el medio de los malos libros, en cosas positivas, la manera que lo dicen, o me da una conexión con algo. Entonces, yo nunca dejo de mirar los libros exitosos, aunque yo sé que al final filosóficamente son pobres. Y digo, no, pues si no estudiaron filosofía, ¿por qué tengo que esperar filosofía en ellos? Pero de que saben de repente hablarle a la gente, entonces los libros de autoayuda, esto que hay por decena en todas partes, son generalmente malos libros de mi punto de vista, pero si son exitosos los respeto. Por ejemplo, el libro de inteligencia emocional, yo creo que la emoción no, inteligencia emocional es un buen marketing, pero duran 10 años como moda y después pasan. Pero hay que ir haciendo eso, de ir. Entonces la creación de valor que tú hablas, yo diría, pone el valor en función de posibilidades, no solo en función de resultados. Ese sería un consejo que te daría. Y de hecho hay escala de posibilidades entre los resultados y lo plausible y después lo posible. Pero ahora me pagó muy poco Juan Carlos en esto, así que bueno, me voy a quedar en esos dos nomás. Bueno, gracias, Fernando. ¿Cómo estamos de tiempo? Eso te iba a proponer para cumplir más o menos con el periodo habitual de 1 hora y media, hacer un breve comentario acerca del programa, compartirles, y después, bueno, apelamos, si Fernando tenés un ratito más, podemos seguir conversando, pero digamos, cerrar oficialmente en este horario y después vemos si podemos seguir unos minutos o no. Experiencia previa, sí, porque nos tenemos, que si te parece, que la hago yo en todos mis programas. ¿Me das permiso para hacer 5 minutos de eso? Sí, claro. ¿Ahora? Sí, la hacemos. Adelante. Mire, ¿por qué no escriben? Ustedes saben escribir, ¿no es cierto? En el chat, ahí, en su nombre. Escriben en el chat la respuesta a la siguiente pregunta. Le va a tomar 30 segundos de hacerlo. ¿En qué estado de ánimo están ahora? Segunda pregunta. ¿En qué estado de ánimo estaban cuando llegaron? Y ustedes van a ver muchas veces que les han ido cambiando los estados de ánimo. Recuerden lo que estado de ánimo no es lo que les gusta o no les gusta, es lo que les está pasando. Y lo sienten, es una sensación también corporal que va acompañado de este juicio. Entonces, les doy otros 30 segundos. Escriban ahí. No me hagan ninguna pregunta a mí. Esa le voy a dar otra chance que la hagamos en otro momento. Y con esos 45 segundos, Juan Carlos, por favor, sigue con el proyecto que tú estabas queriendo llevar. Ahora, sí. Después de los déjalos que respondan. Okay. Tú empiezas con la pregunta sobre el programa, como tú lo querías hacer. Esperamos unos segundos entonces. Ya. Y a través de eso también me permite conocerlo a ustedes. Y sean francos, digan lo que tienen que decir, ni un problema. Y ustedes se van a dar cuenta que las palabras que tienen, todas tienen algo entre la relación entre el pasado y el futuro. Hay un amigo mío que, por ejemplo, ha hecho toda una taxonomía, dice,
la diferencia entre decir interesante, fantástico, ¿cómo se llama la otra palabra que se usa mucho? Fascinante. Si ustedes explican todas esas palabras, cuando uno las ve como usuario, no como diccionario, ya tienen una sabiduría de estado de ánimo. Uno la usa para ciertos momentos. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con los negativos. Ahora, desgraciadamente hay más palabras negativas que positivas en el lenguaje normal. Entonces, las palabras tienen conexión con el sistema nervioso y con la disposición de uno en el mundo. Y esta investigación se ha hecho muy poco. Hay más libros sobre emociones que sobre estado de ánimo. Porque el estado de ánimo no es psicológico, el estado de ánimo tiene que ver con tu ser en el mundo. En los mundos, diría yo, ¿no? Va a ser más justo. Bien, si te parece, Fernando, les comento muy brevemente y como para completar. Y después vemos cómo continuamos. Yo quería decirles que, bueno, como ustedes saben, este webinar es en el marco de un programa que se llama Navegando el Cambio Histórico, donde trabajamos algunos de los fenómenos y habilidades que Fernando nos compartió hoy y otras más. Este programa está empezando el 16 de agosto. Yo puse el link en el chat también para los que quieran acceder al programa, a la landing, a la página del programa. El programa está estructurado en reuniones semanales de 2 horas, 5 reuniones quincenales con Fernando, y después 4 reuniones que conduzco yo de trabajo en sesiones para desarrollo de habilidades en equipos. Esa es más o menos la estructura. Obviamente va a haber contenidos especiales que seleccionemos para el programa. Y hay una oportunidad de un beneficio por Early Bird hasta la semana próxima. Así que van a recibir de todas formas, todos ustedes, por estar inscritos en este webinar, van a recibir la información del programa. Yo quería agradecerles a todos la participación y especialmente a Fernando por este espacio. Y ahora preguntarte, Fernando, si tenemos unos minutos más o lo damos por finalizado ahora. Lo que tú quieras, yo estoy disponible. Genial, entonces yo sigo con alguna agenda de algunas personas más que había identificado y propondría si Silvina Halket quiere conversar. Gracias, Juan. Silvina, a ver, levántame la manita que te pueda ver, porque si no, no te veo. Teníamos 2 dispositivos abiertos. A ver. Ahora sí. Bueno. Hola. Hola, Fernando. Bueno, gracias por la oportunidad. Me viene compartirte un poco que yo hice el curso de estados de ánimo y actualmente estoy explorando, ¿no? Entrenando la habilidad en mí, primero en esto de seguir identificando, en seguir reflexionando y cultivando, ¿no? Para poder navegar en las comunidades en las cuales estoy. Y por otro lado, también con los grupos que trabajo, por un lado estoy trabajando con gente más emprendedora y más empresaria, y por otro lado, con una comunidad que está más en el autoconocimiento, ¿no? Como identifico ahí como culturas diferentes, con ciertas disposiciones diferentes. Exactamente. Y realmente, o sea, bueno, hicimos hace poquito también con Juan y con tu equipo, entre ellos Máximo, un piloto en donde trabajamos con la Escuela de Hacer Historia. Bueno, yo pertenezco a la Escuela de Juan como coach. Y podían ahí explorar un poco e ir en esta navegación y en esta exploración de los estados de ánimo, comprendiendo un poco, bueno, a ver de qué se trata esto, ¿no? Realmente en la práctica, bueno, a ver qué es esto de los estados de ánimo y en qué nos ayudan. ¿Qué ha ido pasando?
y fue algo para mí muy lindo porque es como se fueron destrabando, bueno, con el grupo de Juan, que ya conocemos, las coordinaciones para la acción, notábamos que sin embargo debajo había estados de ánimos que nos trababan, ¿no?, en construir eso que queríamos cuidar. Entonces agarramos y empezamos a reflexionar acerca de la situación, ¿no? Y cada uno, como decía, bueno, a ver, ¿cómo estamos? Bueno, cada uno iba poniendo su estado de ánimo y de la situación en general, y veíamos cómo el simple hecho de darle luz a ese estado de ánimo que estaba, nos permitía navegar hacia otro estado, el solo hecho de darle luz, ¿no?, de poner a decir, bueno, mira, hay desconfianza, ¿y de dónde viene esta desconfianza? De acá, de allá, ¿no? Cómo eso iba poniendo luz y nos iba permitiendo generar otras conversaciones que nos lleven a cuidar eso que queríamos cuidar en conjunto, ¿no? Así que bueno, nada, te quería compartir un poco eso, ¿no?, que estoy como explorando. Muchas veces te sorprende, ¿no? De repente, cuando la conversación te sorprende, de repente que eso que era posible, era no posible antes, y era invisible. Entonces pasa de ser visible y después pasa a ser algo nuevo que enriquece la relación. Porque hoy día estamos en un mundo de... Yo te voy a hacer un ejemplo que me acaba de pasar en Irlanda a mí. Yo dije a alguien algo y me dijo en inglés, dice, you made her upset, que significaría que yo le hice pasar un mal rato, ¿ok? Una cosa así. Y yo le dije, no, yo no le he hecho decir un mal rato, le dije la verdad. Y la verdad a veces produce eso. Entonces, ella tuvo un upset. Ahora, entonces, tú tienes que distinguir entre lo que le pasa al cuerpo de uno y a uno de lo que el otro te hizo. Porque es distinto el upset, que yo diría, ¿cómo llamaríamos en español eso, el upset? Enojo, malestar. Claro, le produjiste un malestar, la vergüenza. De la ofensa. O sea, la ofensa es un daño ético, ¿no es cierto? Puede ser chico o grande. Y podemos tener una escala de ofensa. Pero el upset es una persona que tiene que eso, porque eso yo lo aprendí del profesor Maturana hace muchos años, que los sistemas autopoyéticos son autorreferenciales. Yo no me puedo producir nada al que el otro ya no está dispuesto a que se le produzca esa interpretación. Pero como es una interpretación idea dominante, te fijas, de mucha gente, ¿qué ocurre? Que no nos decimos la verdad. Entonces me encontré con esta persona que estoy contándote, que era brasileña, y está en una compañía de consultores, de la cual yo soy súper consultor de esa compañía. Entonces, ella tiene mucha habilidad humana, esta señora brasileña, soltera. Y yo lo que le dije, mira, le dije, tú vas a tener una mala carrera aquí, porque tienes tanta habilidad personal que no tienes habilidades de consultora. No tiene el lenguaje de negocio, no tiene el lenguaje empresarial. Entonces, lo que yo te propongo es que te declares incompetente en eso y empieces a aprender. Y pide que te pongan en esos negocios. Ahora, yo tengo mucha influencia en la compañía y si le digo, lo van a hacer. Entonces, no le dije que iba a hacer eso, le dije, haz esto. Pero ella lo interpretó como que quedó desolada de descubrir que, porque tiene tanta habilidad personal, que pensaba que eso era suficiente. Y la habían puesto de consultora junior, ese era el cargo que tenía. Y yo, bueno, que las ponen de consultoría junior porque quieren cobrar más dinero, pero no porque... Entonces de repente va a subir y después la van a... Entonces yo lo que le dije al número uno de esta compañía, que le puedo decir la verdad, le dije, no hagan eso con la gente joven. Defínanle una carrera, defínanle los criterios que tienen que responder cuando lo ascienden, pero no los lancen hacia arriba para que después se caigan y se depriman. Entonces, ese era el fin de la historia. Bueno, pero ella lo interpretó de esa manera, se lo contó a una amiga, y la amiga hacen solidaridad. Entonces dice, este tipo es muy bravo. Entonces, bueno, pero todo esto ocurrió después de una reunión colectiva, y al final resultó bastante útil, porque todos vieron la diferencia entre un malestar que te ocurre y una ofensa que te hacen. Y entonces eso requiere, ahora, si tú miras el lenguaje que tiene la herramienta, un lenguaje que te va enriqueciendo tu capacidad de observar, ¿sí o no? Si tú analizas el lenguaje normal, es muy pobre.
Y a pobre lenguaje de estado de ánimo y emocional corresponden relaciones pobres, a un lenguaje más rico. Ahora, si tú miras bien cómo está usado el lenguaje en esa herramienta, no es el lenguaje del diccionario, es un lenguaje que siempre te mete la triple temporalidad del ser. Esa es la gracia que tiene. Ahora, nosotros hemos calculado que a las 2 semanas de usarlo por lo menos 2 o 3 veces a la semana, por 1 hora, con la ayuda de un coach, empieza a cambiar la relación de ellos con la realidad y con el coach. De hecho, ya después de un cierto tiempo, después de 3 o 4 semanas, ni siquiera tienen que usar mucho la herramienta porque la conversación cambió. Por eso te preguntaba yo a ti, ¿qué te pasó a ti? Porque ahora, lo que no te noto es todavía muy entusiasmada. No, sí estoy entusiasmada. Estoy engripada, así que hoy estoy engripada, así que le decía a Juan cuando me llaman a conversar, no sé si quiero conversar porque estoy engripada, así que tengo ganas de más quedarme para adentro, pero bueno, por ahí acá mi marido me decía, bueno, una buena oportunidad y me salía por ahí, sí, estoy entusiasmada, súper entusiasmada porque justamente esto, observo muy rápido cómo lleva otras conversaciones, porque por ahí un grupo quiere cuidar, a ver, tiene como claro qué quiere cuidar, sin embargo, las conversaciones, como hay estados de ánimo que están navegando y que ni siquiera son conscientes, ¿no? Llevan como a no poder ir hacia eso que quieren ir. Entonces, pudiendo mirar, pudiendo reflexionar sobre los juicios que en estos tiempos temporales que es como que nos pueden conectar con esas cuestiones de pasado, ¿no? Que tiene cada individuo, que tiene la cultura del grupo, la cultura de la situación en la que esté, se empiezan a abrir otras conversaciones. Es como, la sensación mía fue como, hay algo que se destraba y que se abre, ¿no? Que se arroja, como que se abre. Y eso te trae bienestar y te trae capital social. Sí. Oye, gusto conocerte. Igualmente, gracias. Gracias por usar esta herramienta. Fernando, me gustaría hacerte un pedido, si te parece. Me gustaría, si podés, conversar 2 minutos acerca de la importancia de la reinvención de la oferta que somos en este contexto de crisis, de policrisis, como decíamos antes. Algunas impresiones o algunas cuestiones sobre este tema. Bueno, yo he dedicado toda la charla a eso, en parte. Déjame que más no dije, que debiera poder decir. Yo personalmente pienso de que si tú miras los antiguos, ¿no? De distintos lugares, Confucio, por ejemplo, en los chinos, al final ellos vivieron en una época muy terrible. Uno se pone a estudiar, él vivió una época de guerra y era consejero de un rey local en el periodo de las guerras, antes que hubiera un imperio chino, y la pasó mal, porque no le creyeron donde tuvo que ser, después lo perseguían, tenía unos discípulos, salieron unos analectos que se pasaron de uno a otro, pero la tradición creyó. Y la tradición de él es crear en los grupos como una familia sana. Eso es todo. Y el rey tiene que ser el súper de la familia y emperador de la familia. Entonces, incluso el Partido Comunista Chino ha estado recuperando a Confucio, ahora lo toman en serio. ¿Por qué se dan cuenta que al final las relaciones del ser con otro y del ser contigo mismo es más importante que cualquier otra cosa? Y nosotros, tanto el marxismo como el capitalismo lo degradó. Pusimos el beneficio económico lo más importante. Uno, para que haya más beneficio y chorree, el capitalismo democrático, y el socialismo comunista era la idea, ¿no es cierto?, que hay que ponerlo a todos iguales y hacer de la burguesía el enemigo. Eso pasó en China y pasó en la Rusia de Lenin. Ahora la gente se da cuenta que eso no va a andar por ahí. Ahora,
Pero veamos cuáles son los enemigos que tenemos ahora. Tenemos estas redes sociales. ¿Y para qué se usan las redes sociales? Para denigrarse unos con otros, para decirse pelotudeces. Entonces esto de la opinión pública en general no sirve. Entonces normalmente uno tiene que armarse unos equipos de gente, dice, pues yo quiero conversar con gente donde haya respeto y aumento de posibilidades. Yo de hecho le sugeriría a la gente, créate comunidades de posibilidades y de respeto. No solucionar el problema ni de creación de valor. Eso déjala para el trabajo. Pero para la vida, lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, corresponde a eso. Entonces, en ese capítulo lo pongo yo. Entonces, de eso es importante definir cuáles son los estados de ánimo, ir corrigiendo. Hay que tener maestros, como las artes marciales, y algunos que tienen más años de circo, que tienen riguroso. Pero hay que usar un lenguaje riguroso. ¿Qué quiere decir? Aclarar qué distinciones uno está usando y cómo y bajo qué tradiciones. No dar por supuesto muchas cosas. No dejar que estas palabras se transformen en jerga, que todo el mundo las habla, pero nadie se ha puesto de acuerdo nunca en lo que están diciendo. Y ir definiendo tono. Después hay gente que tiene ya un aparato, comparten una manera de danzar juntos, eso se va a hablar de otra manera. Eso es la historia. Entonces, aquí el enemigo son los conceptos vacíos y las jergas. O sea, todo el mundo dice, ya hablamos todo de estado de ánimo como si hubiéramos tomado un doctorado. Oye, si esta cuestión no es fácil. De hecho, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se ha hablado tanto de emoción y poco de estado de ánimo? ¿No les parece raro a ustedes? ¿No les parece raro que hay que hablar de nuevo? Segundo, no basta hablar como la jerga, hay que saber usar estas distinciones, tener un repertorio y unos hábitos. Y los hábitos toman tiempo. Entonces, ahora, lo que sí yo les puedo decir, garantizado, que el número de horas de tiempo que les tome les va a ir dando mayor rendimiento. Y a los que son coaches de ejecutivos, les digo, esto es fundamental para los ejecutivos. Los ejecutivos andan más preocupados de sus relaciones y de cómo navegar el todo que de la acción. Es importante que la acción ocurra también, pero esos dos mundos hay que empalmarlos. En fin, eso por ahí. No sé si eso te sirve a la pregunta que me está haciendo Juan Carlos. Sí, está bien, gracias, Fernando. No sé, yo, si me dejás, sigo, pero me parece que ya estamos abusando un poco de tu tiempo, ¿no, Fernando? Más que mi tiempo, de mi energía, sí. Quiero tomar agua, por lo menos. ¿Puedo Bueno, hacer un comentario? Juan Carlos Fernando mencionaba el tema de la pasión, ¿no? Como parte también de una habilidad importante a tener presente. Tal vez ahí tenga algo para contarnos y profundizar. Bueno, yo usé la palabra pasión como una de las tantas de los lenguajes que se han usado anteriormente. Ahora, en el lenguaje cristiano, las pasiones eran como las malas. El hombre apasionado que tenía demasiado deseo de riqueza o demasiado deseo de sexo y pasaba por delante de muchas cosas. Pero también existe la pasión por el conocimiento. Y yo diría que los santos en la historia del mundo han sido gente apasionada por el bien y por el servir. Estoy hablando de los que yo tengo consciente. Los artistas tienen grandes pasiones, si no, no serían artistas, están dispuestos a pasar sacrificios, a sufrir pobreza, incomprensiones. Entonces la pasión, yo diría, es la que tiene un navegante. Yo tengo pasión por lo que hago. No cambiaría por nada lo que hago, por más dinero o por menos. Pero para eso requiero tener cierto dinero y ciertos ingresos que me permite tener equipos. Y me nutro mucho en desarrollar mi equipo. Me gusta verlos crecer. Sé los tiempos que toma. Sé de dónde recluto los equipos. Y después algunos me dan mucha satisfacción. Por ejemplo, yo cuando estuve de senador en la provincia de Chile, que me tocó ser senador,
en una ciudad de ella que se llama Arica. Cuando tenía 14 años de edad, un joven llegó a verme. Como soy dirigente de los estudiantes secundarios de la ciudad, vengo con mis compañeros y necesitamos hacer una fiesta y necesitamos un equipo electrónico. Usted no podría financiar. Típico pedido al político, ¿no? Recién llegado. Yo le dije, ¿cuánto? Listo. Dije, yo estoy dispuesto a financiar, pero ustedes me van a hacer algo. Yo no doy nada de gratis. ¿Y qué vas a hacer? Quiero hacer un curso para 200 jóvenes sobre cómo vivir mejor y tener una carrera mejor en qué sé yo. No, vamos, lo hacemos, no se podemos hacer. Hicimos intercambio. Yo puse esto y yo mismo fui profesor. Bueno, ese origen fue dando a más de esto. Al final pasamos 6.000 personas en 3 años por eso, niños. Bueno, este joven ahora es uno de los diputados más brillantes de Chile. Siguió trabajando conmigo después, cuando yo dejé de ser senador, y se convirtió en un dirigente estudiantil, es uno de las personas más cerca del presidente. Su partido ha ido creciendo en la región, tienen los alcaldes, los diputados, y tienen fama de ser personas éticas, no políticos corruptos. Y te digo, cuando me acuesto y me acuerdo de eso, duermo mejor. No fue en vano. Ahora, tuve que pasar mucho sinsabor en esa historia y poner dinero y esfuerzo. Entonces, las pasiones, cuando son buenas, iluminan. Pero yo diría que toda pasión buena tiene que estar al servicio del futuro y recoger tradiciones del pasado. Nada lo hace uno solo. Las reinventa, las acomoda, las cruza, eso sí. Bien, gracias Fernando. Si te parece, hacemos la última pregunta con Pablo Vanegas desde Colombia. Ya. Maestro Juan, buenas tardes, muchas gracias. Maestro Fernando, qué gusto volver a escucharlo y como siempre, aprendizaje permanente. He tenido oportunidad de compartir con Juan Carlos en la... Por favor, señor. Un poco la pantalla que se te ve, no se te ve, ahí está, ahí se te ve la boca. Ya, ok, perfecto. Le comentaba que he tenido oportunidad de compartir con Juan, formo parte de la escuela de Juan de hacer historia y pues tuve la fortuna de participar con Pluralistic, con la certificación de desarrollo en habilidades básicas, un proceso que lo voy a resumir como el día que terminé, que siento que encontré caminos para seguir evolucionando como persona, ser una mejor persona, con toda la práctica de la herramienta y todo esto, posteriormente con los equipos, que también fue algo muy interesante. Pero más allá de eso, quería, maestro, antes de preguntar, poner un tema y de ser posible amplificar. En una charla que tuvimos con usted recientemente, dijo algo acerca del futuro. Alguien preguntó algo del futuro y más allá de inteligencia artificial y de blockchain y todo esto, usted nos dijo algo que me impactó mucho y dijo que el futuro eran las comunidades y nos comentó algo muy rápido de las comunidades y quisiera poner el tema sobre la mesa si nos puede o nos pudiera amplificar el tema de los estados de ánimo y las comunidades, porque creo que personalmente en el entorno en que me estoy moviendo, estamos viviendo un proceso de transformación comunitario. De hecho, estamos liderando algunas personas y veo un gran desafío en enfrentar los estados de ánimo de las comunidades y cómo seguir aprendiendo el camino de relacionamiento en comunidad. Pero las comunidades, fíjate, no son lo mismo que un grupo, ¿no es cierto? Son grupos que existen, o la familia. La comunidad es distinta. La comunidad son gente que se siente unida por un cierto pasado, con un cierto valores que los definen, ciertas preocupaciones que comparten. Entonces, se fija, cada vez que uno mira estas cosas sociales, tiene que mirar esa triple temporalidad: el pasado, el futuro y el presente. Entonces, hay que ver bien cómo se define la comunidad, y dentro de la comunidad van a haber emprendimientos distintos. Entonces, uno tiene que definir, cuando va a trabajar en comunidad, en qué parte de su emprendimiento va a estar, o va a trabajar
también en apoyar que la comunidad siga funcionando bien o siga creciendo, depende de cómo lo quiera hacer. Ahora, ahí, como no conozco cómo son tus comunidades, no te puedo decir mucho, pero cuando ya tienes una comunidad que tiene 1000 personas, deja de ser es distinto que una comunidad que tiene 50 personas. ¿Cierto? Cambian la mecánica. Entonces, ahora con los redes sociales y los software sociales, mejor dicho, se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. Tener comunidades a través del mundo. Pero tiene que haber algo de propósito del futuro, no de la meta, pero sí de la dirección de la navegación. Por ejemplo, si tú quieres crear una comunidad que se dedique a estudiar el trabajo de grupo y llevar este asunto del estado de ánimo, puedes crear unas comunidades que hagan eso, porque además en la comunidad se pueden hacer laboratorios, se pueden hacer cosas juntos que no se podrían hacer solos. O sea, los estados de ánimo no se pueden estudiar solos, no se pueden estudiar como de a uno. No es una habilidad individual, es una habilidad del ser con otro y conmigo mismo cuando estoy con el otro. Entonces, eso requiere. Ahora, yo creo que más adelante yo te diría, en otras charlas que podíamos dedicarlo a eso nomás, hay que empezar a ver cuáles son las cosas previas que hay que tener. Por ejemplo, el respeto. Hablamos de la palabra respeto, pero como no decimos qué es lo que es el respeto significa que todo el mundo tiene el derecho a hablar. Todo el mundo tiene derecho a hablar y equivocarse. Que no hay que interrumpirlo, y que hay que dar la palabra, pero también tiene que aprender que no puede tomarse toda la palabra todo el tiempo. ¿No es cierto? Entonces hay un protocolo, llamémoslo así. Hay unos protocolos que hay que aprender. Después, en los proyectos que se hacen van a haber discusiones. Ahora, en política, te explicas tú una cosa, cuando la política está bien hecha, hay que discutir siempre dos cosas muy distintas. Una es el proyecto, los propósitos, las metas, y otro es la regla del juego del conversar. Y la regla del juego del diferir. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos desacuerdo? ¿No es cierto? Eso es muy importante. Es como si estuviéramos jugando fútbol, ¿no es cierto? Y tenemos 4 equipos. En alguna parte hay que tener una comunidad de los 4 equipos. No puede ser puramente una pelea entre los equipos. Y hay que tener una regla del juego, porque es la comunidad la que elige quiénes son los referees, quiénes son los árbitros, ¿no es cierto? Entonces, la regla del juego de la comunidad tiene que ser más allá de los proyectos y tiene que estar en el camino de las relaciones, de cómo manejamos nuestras conversaciones, y los respetos, y cómo hacemos eso. Ahora, puede que dentro de las comunidades también hayan proyectos en que solo participan algunos miembros de la comunidad, empresas, por ejemplo, emprendimientos o especializaciones. Bueno, eso hay que separarlo de las reglas del juego, pero todos tienen que someterse a esas reglas del juego, que básicamente son respeto, diferir, saberse escuchar las diferencias, saber agradecer, y después no mantener conversaciones de sentimiento. Pero hasta ahí quiero llegar ahora, porque el resentimiento es un gran capítulo que no lo vamos a tratar hoy día. Maestro Fernando, muchas gracias. Bien. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos por haber estado acá, de mi parte. Gracias a Juan Carlos y a Máximo, que me acompañó también en la tarea de apoyarme. Y eso es, Juan Carlos, a ti te toca cerrar esta reunión. Exactamente. Yo, por mi parte, te quería también agradecer por el tiempo, la dedicación, Fernando, y también a Máximo. Y, por supuesto, a todos quienes participaron hoy, muchas gracias. Y vamos a estar en contacto, van a recibir información, como les decía, así que quedamos en contacto, quedo a disposición para conversar por fuera de este espacio y recibir las consultas que quieran. Mis datos de contacto están públicos ahí en el sitio cuando ustedes se inscriben, así que quedamos en contacto.